Mi padrastro se llevó a mi madre y a mis hermanos de vacaciones sin avisarme, me dejó solo en casa y todo salió mal. Pero cuando la casa fue robada, me culparon y descubrí una verdad que lo cambió todo. La vida tiene una forma extraña de ponernos a prueba. Soy un chico de 16 años y, hasta ahora, pensaba que ya había enfrentado muchas situaciones complicadas. Pero nada se comparaba con lo que sucedió cuando mi madre y su esposo simplemente se fueron de viaje con sus hijos, dejándome atrás sin siquiera preocuparse por avisarme. Mi madre tiene 40 años y se casó con Santiago hace 2 años. Él tiene 42, solo 2 años más que ella. Nunca me cayó bien, y el sentimiento claramente era mutuo. Pero por respeto a mi madre, siempre intenté mantener la paz. Mi madre y mi padre nunca se casaron, y yo soy el resultado de una relación breve que, según ellos, no debió durar más de unos meses. Pero cuando mi madre descubrió que estaba embarazada, decidió seguir adelante y criarme sola. Para sorpresa de todos, mi padre eligió estar presente en mi vida y asumir su responsabilidad. Desde entonces, pasé mi infancia dividiendo mi tiempo entre los dos. Un mes con mi madre, un mes con mi padre. Eso significaba que ambos tuvieron que sacrificar muchas oportunidades para seguir viviendo en la misma ciudad y facilitar la logística. Sabía que mis padres habían hecho sacrificios para asegurarme una infancia equilibrada, y siempre estuve agradecido por ello. Mi madre solía decirme que, por mi culpa, rechazó a muchos hombres que querían una relación seria con ella. Pero para mi sorpresa, cuando apareció Santiago, todo cambió. No era un hombre increíble, al contrario. Apenas me dirigía la palabra y evitaba cualquier interacción conmigo lo más posible. Y con el tiempo, simplemente decidió actuar como si yo no existiera. Al principio, intenté comprender y adaptarme, pero con los meses quedó claro que eso no iba a cambiar. No quería que estuviera allí, y lo peor era que mi madre no hacía nada para corregirlo. Después de 1 año juntos, Santiago le pidió matrimonio a mi madre, y ella aceptó. Cuando se casaron, él se mudó a nuestra casa con sus 2 hijos, un chico de 15 años y otro de 12. La situación, que ya era incómoda, empeoró aún más. Solo vivía con ellos la mitad del tiempo, y aún así, era completamente ignorado. Si intentaba hablar con los hijos de Santiago, solo me miraban y fingían que no existía. No sabía qué había hecho para merecer ese trato, pero eventualmente dejé de intentarlo. Acepté que, cada vez que estaba en la casa de mi madre, sería invisible. Mi madre sabía cómo me sentía y, en varias ocasiones, le pedí que hablara con Santiago, pero su respuesta siempre era vaga. Decía que había asuntos personales involucrados y que debía aceptarlo y seguir adelante. Con el tiempo, entendí que nada cambiaría y dejé de insistir. Entonces sucedió el evento que lo cambió todo. Estaba pasando el mes en casa de mi madre, como de costumbre, y a pesar de todo, intentaba mantener una actitud positiva. Pero esa mañana, cuando desperté y bajé a desayunar, me di cuenta de que la casa estaba completamente vacía. Me pareció extraño, pero intenté no alarmarme. Quizás habían salido a hacer algún recado. Sin embargo, con el paso de las horas, su ausencia empezó a inquietarme. Fui a la habitación de mi madre y vi que sus maletas no estaban. La de Santiago tampoco. Fue entonces cuando comprendí que algo estaba mal. Tomé mi teléfono y llamé a mi madre. Respondió en el tercer tono y, antes de que pudiera preguntarle dónde estaba, me dijo que habían salido de viaje en familia. Me quedé en shock por un momento. ¿Un viaje en familia? ¿Sin mí? Como si no fuera suficiente que me ignoraran en el día a día, ahora ni siquiera formaba parte de la familia hasta el punto de que ni siquiera me informaran de un viaje. Mi madre continuó explicando que pensó que estaría bien solo por unos días y que, como estaba de vacaciones escolares, podía cuidar la casa mientras estaban fuera. No podía creer lo que estaba escuchando. No se trataba solo de estar solo, sino del nivel de desprecio y falta de consideración. Simplemente se habían ido sin siquiera preguntarme si quería ir o si me sentiría cómodo quedándome solo. Intenté expresar mi frustración, pero mi madre solo dijo que estaba exagerando. Antes de que pudiera insistir, colgó el teléfono. Intenté llamarla de nuevo, pero ya no respondió. Unos minutos después, me envió un mensaje diciendo que hablaríamos más tarde cuando llegaran al hotel. Me sentí completamente abandonado. Pasé un rato caminando por la casa, intentando procesar lo que acababa de pasar. No quería quedarme allí solo, no quería sentir esa sensación de ser excluido. Así que tomé una decisión, no me quedaría. Tomé mi mochila, junté algo de ropa y decidí irme a casa de mi padre. Antes de salir, intenté llamar nuevamente a mi madre para avisarle que me iba, pero, una vez más,
Fui ignorado. Así que hice lo que ella solía hacer cuando salía. Cerré la casa con llave y la escondí debajo de una maceta. Luego, tomé mi bicicleta y me dirigí directamente a la casa de mi padre. Cuando llegué, mi padre se sorprendió al verme tan pronto. Esperaba que regresara después de unas semanas, ya que se suponía que debía quedarme con mi madre hasta el final del mes. Cuando le expliqué lo que había sucedido, vi cómo su expresión cambió. Se notaba que estaba furioso, pero hizo todo lo posible por contener su enojo frente a mí. Solo me dijo que podía quedarme el tiempo que quisiera y que no tenía que preocuparme por nada. Esa noche, mi padre me llevó a cenar afuera y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que estaba en un lugar donde realmente me querían. No había miradas frías, ni indiferencia. Solo alguien que se preocupaba genuinamente por mí. Sabía que mi madre eventualmente descubriría que me había ido y que eso traería consecuencias. Pero, por primera vez, no me importaba. Estaba cansado de ser tratado como un fantasma en mi propia casa. Y ahora, estaba a punto de descubrir hasta dónde podía llegar esta situación. Regresar a la casa de mi padre fue la mejor decisión que pude haber tomado. Después de años sintiéndome invisible en la casa de mi madre, finalmente sentí que alguien me veía y me valoraba. Mi padre, aunque intentaba mantenerse calmado para no preocuparme, estaba furioso por todo lo que había pasado. Sabía que no dejaría pasar esta situación sin hacer algo al respecto. Los primeros días después de mi partida, el silencio de mi madre fue ensordecedor. Ningún mensaje, ninguna llamada, nada. Como si no le importara en absoluto que me hubiera ido sin mirar atrás. Pero entonces, al quinto día, mi teléfono sonó. Cuando contesté, no escuché un simple hola, hijo, ¿cómo estás? O lo siento por todo, ¿podemos hablar? En su lugar, me recibió con gritos. Estaba fuera de sí, acusándome de ser irresponsable y de haber causado un desastre al abandonar la casa. Al principio, no entendía a qué se refería, pero pronto dejó todo claro. La casa había sido robada mientras ellos estaban de viaje. Según ella, los ladrones se llevaron la televisión, los electrónicos y varias pertenencias personales. Y, para colmo, me culpaba a mí por todo. Me quedé completamente en shock. Yo había cerrado bien la casa antes de irme. Intenté avisarle que me iba. Pero en lugar de escucharme o siquiera considerar que ese robo no tenía nada que ver conmigo, decidió poner toda la responsabilidad sobre mis hombros. Y entonces, vino lo peor. Santiago tomó el teléfono. El hombre que me ignoró durante años ahora sí tenía algo que decirme, pero solo para atacarme. Me llamó ingrato, irresponsable y dijo que siempre supo que yo traería problemas a la familia. Familia. Qué chiste más cruel. Sentí tanto asco que simplemente colgué. Después de eso, mi madre comenzó a enviar mensajes diciendo que mi padre debía pagar por los daños, ya que él me apoyaba en mi rebeldía. Estaba completamente desconectada de la realidad. Mi padre, por otro lado, solo se rió cuando se lo conté. Dijo que no daría ni un solo centavo. Fue entonces cuando las cosas tomaron un giro inesperado. Una noche, mientras hablaba con uno de mis tíos paternos, me reveló algo que me dejó sin aliento. Santiago no me odiaba sin motivo. Había algo mucho más oscuro detrás de todo esto. Al parecer, mi madre le había mentido sobre mí desde el principio. Cuando comenzaron a salir, Santiago le pidió traer a su madre anciana a vivir con ellos. Mi madre no quería, pero en lugar de decirle la verdad, inventó una excusa. Le dijo que yo era un chico problemático, que ya había ahuyentado a otros novios antes y que si su madre se mudaba con nosotros, yo haría de su vida un infierno. Le dijo que yo había llamado pequeños monstruos a sus hijos y que odiaba la idea de vivir con ellos. Lo pintó como si yo fuera un niño mimado y egoísta que hacía todo lo posible por arruinar su felicidad. Santiago le creyó. Pensó que yo era un problema y que tenía que mantenerme alejado para que su matrimonio funcionara. Por eso dejó de hablarme. Por eso les enseñó a sus hijos a ignorarme también. Mi propia madre sembró esa idea en su cabeza. Me quedé sin palabras. Durante 3 años, pensé que el problema era yo. Pasé noches enteras preguntándome qué había hecho mal, si había algo en mi actitud que lo incomodaba. Y todo era una mentira. Cuando Santiago descubrió la verdad, se enfureció tanto que se fue de la casa y pidió el divorcio. Mi madre estaba desesperada. Intentó hablar conmigo, intentó convencerme de que había sido un error y que nunca quiso hacerme daño. Pero ya no quería escuchar más. Ahora, mi padre está pidiendo mi custodia total, y no veo ninguna razón para no aceptar. Mi madre destruyó nuestra relación con sus propias manos. Eligió proteger su matrimonio en lugar de proteger a su propio hijo.
Lo perdió todo. ¿Y yo? Yo, por fin, soy libre.